Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Damos gracias a Dios por un domingo más que nos permite estar reunidos. Hemos venido para darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios Todopoderoso. Él ha dicho que donde 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y hoy Dios está con nosotros. Iniciamos con la oración con nuestro hermano Alejandro. Amoroso y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que hemos recibido de ti, Señor, durante la semana que pasó. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en este santo lugar, en este santo templo, Señor, para venir a adorarte, Señor, y a escuchar de tu palabra, Padre Santísimo. Te ruego, Señor, por las predicadoras del día de hoy, Señor, que las bendigas, que las unjas con tu Santo Espíritu, Señor, y que seas tú el que hables a través de ellas, Padre Santo. A nosotros, a la feligresía, danos también sabiduría, Señor, para entender tu palabra, Padre Santo, y para poderla llevar a cabo, Señor. Gracias, Señor, por esta congregación tan maravillosa, por todas las familias que integran esta iglesia, Señor. Te damos gracias y te rogamos por cada una de ellas, Señor, para que las bendiga, Señor. Bendice a las hermanas Cano, a sus familiares, Padre Santísimo. También te rogamos por la familia Flores, por Sol, por Daniel, por Rafa, por Daniela, por Leo, por Carla, por sus hijos, Señor, por las hermanitas Torres, Padre Santo, por todos y cada uno, Señor, toda la familia pastoral también, Padre Santísimo. Rogamos tu bendición para todas las familias de esta iglesia y para sus familiares, Padre Santo, y te rogamos, Señor, por la salvación de todos, Padre Celestial, a los familiares que están lejos, Padre Santo, que están en otra ciudad o incluso en otros países. Señor, tú los puedes, Señor, alcanzar, y te rogamos por todos ellos. Asimismo te rogamos, Padre Santo, por los hermanos que vienen en camino, Padre Santo, que apresure sus pasos y también que los traigas con bien y con toda felicidad, para que ellos también puedan gozarse con nosotros al escuchar esta palabra y al cantar y alabarte, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Padre Santísimo. Gracias, Señor, por estar con nosotros, porque como decía Rubén, donde 2 o 3 se congreguen, Señor, ahí estás tú en medio de nosotros, Padre Santo. Y gracias por esa promesa tan maravillosa, Padre Santísimo, que nos das, Señor. Gracias, Señor, y rogamos, Señor, tu bendición y toda tu guía durante este culto, Padre Santísimo. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro divino y santísimo Salvador. Amén, Señor, amén, amén. Ten misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombre que vomitan llamas.
Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permites estar reunidos en este lugar edificado para tu adoración. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento, para que entendamos tu palabra, pero sobre todo para que la pongamos en práctica. Habla, Señor, que nosotros escuchamos. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, y vamos a entonar nuestra doxología y nuestro primer himno, la doxología de Gloria a Dios al Padre. Y luego vamos a entonar nuestro himno con cántico, Señor. Entonces empezamos con Gloria a Dios al Padre. Así, continuando en pie, vamos a entonar nuestro himno con cántico, Señor. Amigos.
tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este día en que nos permite el Señor venir a su casa para alabar, glorificar su santísimo nombre. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Salmo número 104 y vamos a leer nada más los versículos del 24 al 35. Salmo número 104 y vamos a leer del 24 al 35, una breve porción. Y dice así la palabra de Dios: Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Esta es una breve sección del Salmo, sin embargo, nos hace que nos enfoquemos y exalta tres grandes cosas acerca de nuestro Dios. Primeramente nos habla que todas las obras son creadas por Dios y Dios intervino en la creación. Fue de hecho quien quiso crear a la tierra, al mundo y a los que en él habitamos. Dios es quien provee y sustenta toda su creación. Nadie más, solamente Él. Desde el reino animal hasta el ser humano, todos somos sostenidos y Dios provee para todos, para que la vida humana y la vida biológica se dé en la tierra. Si no fuera por esto, no estaríamos aquí. Y el gran poder que Dios tiene sobre su creación, Él es el autor y consumador de todo, dice la palabra. Por lo tanto, a Él le pertenecemos y Él es el que está siempre al pendiente de nosotros. Aquí el salmista nos enseña una gran lección y nos hace ver que la creación no es el resultado de eventos que se hayan dado por la naturaleza y que no tengan ningún propósito. La creación fue concebida en la mente de Dios, prodigiosa, sabia, entendida en todo, pues es el Dios todopoderoso. La obra de Dios, la creación, es la obra de Dios sabia. Por lo tanto, reconoce el salmista que es Dios quien hizo todo. Por eso le dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Reconoce que la creación no estaría si no hubiera sido concebida y dada por Dios. Y Dios tiene todo derecho de propiedad sobre lo que Él creó, sobre sus propias obras, que son innumerables. Las hizo el Señor con gran sabiduría, una sabiduría que solamente Él posee. Y la tierra está llena de sus beneficios. Podemos verla, podemos ver que todas las obras
fueron creadas por nuestro Dios y solamente Él pudo haberlas hecho con sabiduría. Y dice uno de los comentaristas algo muy precioso. Dice, Dios tiene propiedad como creador de todos los bienes y deben de cumplir al propósito para el cual cada uno de las obras fueron creadas. Dice, cualquier uso inadecuado de las obras de Dios es robarle propiedad a Dios. Y ciertamente así lo compartimos nosotros, porque Dios es el autor de esta tierra y todo lo que hay en ella. Y dice, he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables. Vemos ciertamente las vastas aguas y que contienen innumerables seres, grandes y pequeños, incluso algunos misteriosos como el mismo Leviatán que es mencionado aquí en el versículo 26. Dice, allí andan las naves y allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Sabemos de la existencia de este ser porque la Biblia lo menciona, pero en realidad ningún ser humano lo ha visto y no necesitamos verlo, sabemos que existe. Y aún ese ser que nosotros desconocemos fue creado para deleitar a su Hacedor. Y deleita a Dios porque Dios le permite que juegue en las vastas aguas de los mares creados por nuestro amado y poderoso Dios. Todos ellos esperan en ti, dice el versículo 27, para que les des su comida a su tiempo. El salmista reconoce que todo lo que Dios creó depende de la provisión de Dios. Todos esperamos ciertamente que sea Dios el que provea para las necesidades. Los animales todos son alimentados por Dios sin duda alguna. Y el ser humano, cuando vemos a esas personas que labran la tierra, sabemos que todos ellos siempre están esperando las lluvias tempranas y tardías para que la tierra comience a producir y la semilla comience a germinar y a crecer. Y la tierra produce por la voluntad de Dios, porque es Dios quien manda la lluvia a su tiempo, quien tiene cuidado de que no falte la lluvia, y cuando falta, ciertamente aún el género humano desfallece, porque tenemos la necesidad de Dios, y que sea Dios quien extienda su mano, su misericordia, y ordene a las nubes regalarnos esa lluvia. Y hemos visto la diferencia cuando los árboles, las plantas se riegan con el agua de la llave, florecen ciertamente. Sin embargo, cuando la lluvia cae sobre ellos, son rejuvenecidos, reverdecen de una manera maravillosa y toman un tono, hermanos, que si ustedes lo observan, es un tono precioso que incluso contagia alegría y gozo ver tan vivificadas las plantas, los árboles, todo por la mano prodigiosa de nuestro Dios. Y dice el versículo 28, les das y recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Ciertamente es bueno, es correcto que nosotros adquiramos sabiduría viendo la naturaleza de Dios y cómo Dios la vivifica y la levanta. Como dice, hace que fluyan aguas sobre los sequedales. Cuando vemos la tierra árida que se parte, nos da incluso tristeza. Pero cuando Dios envía su lluvia a su tiempo, aún la tierra vuelve a la vida y toma ese nuevo aliento para darnos a todos los que vivimos en esta tierra alimento. Alimento a nuestro tiempo, alimento de acuerdo a lo que cada uno necesitamos sin que nos falte a ninguno,
nada. Dice el versículo 29, escondes tu rostro y se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Cuando por nuestra desobediencia Dios se retira de nosotros, significa la ruina. Cuando nosotros mismos nos alejamos de Dios, significa la ruina para esa vida que ha decidido tomar su propio camino. Y sabemos que hay muchos seres humanos que se han llenado de orgullo, de soberbia y piensan que no necesitan a Dios en su vida. Pero no es así, amado hermano, porque la persona que se aleje de Dios va directo a una ruina y todo lo que haga no prosperará. El Salmo 14:1, capítulo 14, versículo 1 dice que hay personas como esta persona que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todo aquel que dice no hay Dios, dice la Biblia, se ha corrompido. Primeramente se corrompe el alma humana cuando niega a Dios en su vida, cuando decide vivir bajo sus propios conceptos y sus propios preceptos. Y más adelante, si persiste en este estado, el ser humano hará obras abominables, dice la Biblia, y no hay quien haga bien. Es insensato, es falto de inteligencia y de sabiduría vivir sin Dios en nuestra vida. Él es el que nos guiará y nos dará todo bien. Y cuando Él derrama de su espíritu, somos vivificados como aquella lluvia que cae sobre las plantas y las levanta. Así el espíritu levanta al ser humano del estado ruinoso en el que pudiéramos encontrarnos. Dice el versículo 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Así la faz de la tierra es renovada ciertamente cada ciclo que Dios permite la lluvia. Y nosotros, los seres humanos, cuando venimos a las plantas de Dios y Él envía de su espíritu, somos renovados en nuestra mente, en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y somos vivificados y levantados de cualquier ruina. Por eso es sabio hacerlo, acercarnos a Dios. Y el Espíritu de Dios es poderoso. Dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios y Dios estaban interviniendo en la creación de todo cuanto existe y aún de nosotros mismos. Y este mismo Espíritu, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él mismo dijo, estará este Espíritu y les ayudará a caminar sobre esta tierra. Es la presencia misma de Dios en los seres humanos y que completaría la comunicación entre Dios y el hombre. Por eso en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 16 dice el Señor Jesús, les está hablando a sus discípulos y nos habla a nosotros hoy en día. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Le conocemos, hermanos, al Espíritu Santo? Claro que le conocemos, es el mismo Espíritu que se movía en la creación y estaba dando vida a todo cuanto existía y le daba forma y nombre a todo lo que en este mundo existe, a los animales y a cada una de las plantas. Y estuvo e intervino porque Dios sopló sobre el hombre el espíritu de vida y es el que nos sustenta, el que necesitamos para vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios y guiados por Él.
Y este mismo Espíritu el Señor Jesucristo lo mandó a la tierra para que estuviera, dice esta porción que leímos en San Juan, que estuviera con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida. Y aún en la transición de esta vida a la vida eterna, siempre estará con nosotros el Espíritu Santo. Y podemos constatarlo cuando sentimos, amados hermanos, que hicimos algo incorrecto delante de Dios y comenzamos a sentir dentro de nosotros una tristeza. Somos redargüidos por el Espíritu y tocados para acudir a las plantas de Dios y pedirle perdón y decirle: Señor, rechazo este pecado en el nombre tuyo. Levántame para no volverlo a cometer. Cuando nos amonesta o nos exhorta porque estamos caminando quizá temerosos y nos hace falta el valor de Dios en nuestra vida. Ay, no podemos negar, amados hermanos, que lo hemos experimentado cuando nos consuela. Cuando estamos en alguna pena, en alguna necesidad, somos consolados, somos fortalecidos por Dios y Él nos renueva y nos levanta y quita de nosotros toda tristeza, todo temor, para que caminemos firmes siempre con Él. Por eso el versículo 31 dice el salmista: sea la gloria de Jehová para siempre y alégrese nuestro Dios en sus obras. Se alegra el Señor cuando nosotros con toda nuestra razón acudimos a Él y buscamos su ayuda y su dirección en nuestras vidas. Se alegra Dios y se alegra la tierra. Dice el versículo 32, Él mira la tierra y tiembla, toca los montes y humean. Humean y tiembla la tierra, amados hermanos, pero de gozo, porque la presencia de Dios es poderosa, tanto que su misma creación, dice la palabra, gime, porque también alaba a su Dios, a su Creador, y la creación sabiamente reconoce quién la hizo y conoce a su Hacedor. Cuánto más el género humano hemos de conocer quién nos hizo, quién nos sustenta, quién nos provee, en dónde estamos parados, en la poderosa mano de Dios. Por lo tanto, dice el versículo 33, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Gloria sea nuestro Dios, bendito sea su santísimo nombre, porque nos dio la vida para cantarle, para alabarle, para bendecir y glorificar su nombre. No estamos en esta tierra para habitar solos, no estamos para vivir de acuerdo a nuestros preceptos o nuestros conceptos, sino vivir con Dios, caminando con Él, reconociendo que somos criaturas suyas, hechura suya y no nosotros a nosotros mismos. Que Él nos guiará siempre por caminos de paz, de bendición, de abundancia y prosperidad, si lo obedecemos, si lo seguimos. Y entonces dice el salmista, dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. Aún nuestros pensamientos, cuántas veces nuestra mente se va errante y pensamos cosas que no le agradan a Dios, pero que aún nuestra mente medite en Él, sea sabia y reconozca que en Dios tenemos el sustento y la guianza. Si pasamos muchas veces por momentos de tristeza, de aflicción, de que nuestro espíritu se contrista, pero Dios está con nosotros y Él permitirá que nuestra meditación y nuestros pensamientos lo glorifiquen y que no haya pensamientos errantes dentro de nosotros. Y dice uno de los hermanos, y si hubiera algún pensamiento no agradable a Dios, tomémoslo cautivo y llevémoslo a Dios, y Dios lo quitará de nosotros, lo alejará, para que no nos perturbe ni nos robe la paz.
Versículo 35 dice: sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Parece extraña esta primera parte del último versículo, pero no es así. Lo que pasa es que tenemos que analizar que aún existen muchísimas personas que dicen a Dios: tú no me creaste, no te necesito. Y es cuando dice: estos son los pecadores y los impíos. Aquellas personas que confían en la criatura antes que confiar en el Creador. Es insensato. Que confían en dioses ajenos o en ídolos hechos de manos de hombres. Es absurdo totalmente. Debemos de confiar y reconocer que somos criaturas hechas por Dios, el Dios sabio, todopoderoso, el que es el principio y el fin y el consumador de todas las cosas. Y por lo tanto, cuando dice el salmista, todos ellos terminarán y dejarán de ser. Su vida terminará con ellos y sus pensamientos con ellos mismos. Y nosotros tenemos que reconocer, como dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta es una afirmación poderosa, amado hermano. No venimos de la casualidad. Somos producto de la sabiduría de Dios, creación y hechura de Dios. A imagen misma de Dios nos creó. Por lo tanto, tenemos también que reconocer que somos hijos de Dios. Y el salmista concluye, y nosotros, yo les invitaría a que en su corazón y en su mente repitan juntamente con el salmista y conmigo las últimas palabras donde el salmista le pide a su alma que bendiga a Dios y que no neguemos que somos hechura de Dios. Y con nuestra mente y corazón y con gozo en nuestras vidas digamos: bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra y que haya sido de bendición para todos aquellos que lo escuchen. Hagamos una breve oración puestos de pie, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, glorificamos tu santísimo nombre, Señor, porque reconocemos, Señor, que tú nos hiciste, pero no queremos vivir, Señor, bajo nuestros propios preceptos, porque ¿quién mejor que tú puede saber lo que nos conviene? Por eso, Señor, nos ponemos bajo tu cuidado amoroso, ponemos a nuestras familias, nuestros seres amados, Señor, también en tu mano poderosa para que sean cuidados, guardados y sustentados. Y sabemos, Señor, que en ti nada nos faltará porque tú provees, Señor, el alimento, el sustento, el vestido, Señor, la habitación, todo tú nos lo das, Señor, abundantemente. Danos la sabiduría para administrarlo también adecuadamente, como aquellos mayordomos, Señor, sabios y aprobados. Que dirijamos nuestra vida y la vida de nuestra familia, Señor, bajo tus mandamientos. Nada nos faltará, pues tú nos sustentarás y nuestra alma siempre te bendecirá. Y aún nuestra mente, Señor, ayúdanos a tomar, oh Dios amado, cautivos esos pensamientos que nos alejen de ti, para que los entreguemos a ti, Señor, y tú renueves nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu, y en tus manos estaremos seguros siempre, amado Dios. Todo te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por su palabra. Amados hermanos, yo quería comentarles, si ustedes han escuchado las noticias, se han dado cuenta que Monterrey está declarado ya como en estado de emergencia
por el agua. Ya no tienen agua, ya las presas se han secado. Ya según las noticias tienen agua nada más por un mes. Si en ese mes no llueve, van a tener que hacer cortes del agua. Chihuahua no andamos tampoco tan bien. Yo tengo unos clientes que me han reportado que sus pozos se están secando por acá, por el lado de Aldama. Ya no sale para regar sus tierras. Entonces es necesario que nosotros pidamos a Dios de esa bendición de la lluvia. Les voy a invitar a que busquemos Deuteronomio 11 y leamos nada más 3 versículos. Deuteronomio 11, del versículo 14 al 17. Deuteronomio 11, versículos 14 al 17. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura. Dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierren los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena que os da Jehová. Así que, hermanos, a los cristianos nos corresponde estar en oración por nuestro país, oración para que envíe esa lluvia temprana y tardía. Amén. Vamos a entonar este hermosísimo himno, precisamente Lluvias de Gracia. Bendición.
Amados hermanos, vamos a continuar con este culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios en este hermoso domingo, esta hermosa tarde que nos ha dado el Señor para que su pueblo seamos diligentes en venir a la casa de Dios a alabarle, a reconocerle que Él es el dador de la vida y que de Él depende toda nuestra vida. Les voy a pedir que abramos primeramente nuestras Biblias. Vamos a leer dos lecturas, primeramente en San Juan, el Evangelio de San Juan, en su capítulo número 15, los versículos 26 y 27. Y seguido vamos a leer de ese mismo Evangelio de San Juan, en esa misma hoja, nuestro capítulo número 16, los versículos del 4 al 15. San Juan 15, 26 y 27, San Juan 16, del 4 al 15, todos unidos. Y la palabra del Señor dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Amén. Vamos a inclinar ahora nuestro rostro para pedir la presencia de nuestro Dios y que sea Él el que nos hable en esta tarde, y pedir también por las necesidades de la iglesia y de nuestro país. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Alabado sea, Señor, y glorificado sea tu santísimo nombre. A ti, Señor, toda honra, Señor, toda gloria. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres, Señor, nuestra roca fuerte, tú eres, Señor, nuestro Salvador. A ti, Señor, depositamos y encomendamos, Señor, nuestras vidas. ¿A quién más, Señor? Sería insensato, bendito Padre Celestial. Porque tú eres, Señor, nuestro Creador, tú eres nuestro Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, el único Dios que salva, el único Dios que puede sostenernos. No solamente, Señor, nuestra vida, Señor, sino la vida también de nuestros familiares, de nuestros amigos, Señor, de todos aquellos a quienes amamos, de este, Señor, país, que te damos gracias, bendito Dios, porque tenemos libertad de culto. Y porque, Señor, como tu pueblo, Señor, tenemos la responsabilidad delante de ti, Señor, de orar por nuestros gobernantes, de orar, Señor, por este pueblo, por este país. Y, Señor, venimos, Señor, ante ti al altar de las misericordias. Señor, nosotros somos finitos, nada podemos hacer, pero venimos, Señor, ante el Dios Todopoderoso. Y te pedimos, precioso Salvador, y te damos gracias por este México maravilloso, Señor. Pero sabemos, bendito Padre Celestial, que tu pueblo, Señor, se ha alejado, Señor. Que este pueblo, Señor, vive en idolatría, Señor. Que este pueblo, Señor, ha provocado también el furor tuyo. Porque nos hemos, Señor, se han inclinado, bendito Padre Celestial, a dioses ajenos.
Inclusive tu pueblo, Señor, se ha olvidado, bendito Dios, de ti. Te pedimos, Señor, que tengas una vez más, Señor, misericordia sobre nosotros, sobre este pueblo, sobre este México, Señor. Y que derrame, Señor, de esas lluvias de gracia. Esas lluvias, Señor, que se necesitan, Señor, en este país. Que ha sido, Señor, declarado en alerta, Señor, la mayoría de los estados que están viviendo, Señor, sequía. Señor, solamente tú, bendito Padre Celestial, puedes, bendito Dios, enviar esas lluvias. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Ten misericordia, Señor, una vez más, Señor, de tu creación, y perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque te hemos faltado, te hemos fallado, Señor, como pueblo tuyo. Perdónanos, Señor, porque no te hemos dado el primer lugar. Perdónanos, Señor, por inclinarnos, Señor, a dioses ajenos. Perdónanos, Señor, por no tenerte, Señor, en nuestro corazón en primer lugar. Perdónanos, Señor, por la idolatría, Señor, de este pueblo. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo que te alaba, Señor, y te bendice no solamente en México, sino a lo largo, Señor, de este mundo. Detén, Señor, una vez más la mano, Señor, del enemigo. No dejes, Señor, que se enseñoree sobre este país, Señor, sobre este mundo. Bendito Dios. Ten misericordia, Señor, una vez más sobre nosotros, Señor. Extiende, Padre eterno, tu mano preciosa, tu mano poderosa, Señor. Solamente tú, Señor, y solamente a ti clamamos, Señor, tu pueblo. También, Señor, ponemos las necesidades de tu iglesia, bendito Padre Celestial, en tus manos. Conoce, Señor, los corazones. Conoce, Señor, por qué el día de hoy, Señor, tenemos bancas vacías, Señor. Tú sé con aquellos que no se encuentran, Señor, en este momento. Tú, Señor, redarguye, Señor, sus corazones. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra, Señor, redentora en ellos, Señor. Que tu Santo Espíritu, bendito Padre Celestial, los guarde, Señor, les acompañe de todo peligro, de todo mal, Señor, los traiga, bendito Padre Celestial, con bien. Que seamos, Señor, sensibles a tu voz, sensibles, Señor, a tu palabra. Que te demos, Señor, el primer lugar. Que guardemos, Señor, el día, Señor, para alabarte, para bendecirte, bendito Padre Celestial. Quédate, Señor, en cada corazón. Habla, Señor, en esta tarde, Señor, a nuestros corazones. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos, Señor, escuchar con atención, con detenimiento. Quita todo estorbo, bendito Padre Celestial, por parte del enemigo, Padre eterno, para que sea echado fuera, Señor, porque no tiene parte ni suerte, Señor, con tu iglesia. Abre nuestro entendimiento, Padre eterno, para que seamos iluminados, Señor, y sea revelada tu palabra, Señor, que ha sido inspirada por tu Santo Espíritu, Señor, para darnos a conocer, que es la fuente, Señor, de vida, que es, Señor, nuestra guía, que es, bendito Padre Celestial, donde encontramos palabras de vida eterna. Por eso, Señor, abre nuestros corazones para que tu palabra se quede guardada, se quede, Señor, atesorada, pero que podamos, Señor, recordarla con facilidad para ponerla en práctica, para obedecerla, para compartirla. Cuando tengamos, Señor, que compartirla a todos aquellos que no te conocen, que no han tenido un encuentro personal contigo. Toma, Señor, nuestra vida en tus manos. Quema, Señor, mis labios con el altar, Señor, tuyo, para que sea tu palabra y solamente tu palabra la que escuchemos el día de hoy. Usa, Señor, nuestras vidas.
y ten misericordia de nosotros. Quédate, Señor, con tu iglesia. En tus manos preciosas, Señor, todas las necesidades ponemos en tus manos, Padre eterno. A Matthew Birder, Señor, tú conoces su condición, sabes, Señor, por qué está pasando él en estos momentos, Señor, en su juventud. Pero bendito Padre Celestial, él es promesa tuya, Señor, porque sus padres, Señor, te aman, te alaban, Señor, y han entregado su vida, Señor, a ti. Al igual, Padre Santísimo, que todos aquellos, Señor, hijos que no están aquí, Señor, son parte de esa promesa que tú les diste a sus padres, Señor, que tomaron una decisión por ti. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu llegue a sus corazones, que redarguya, Señor, esos corazones, que confronte, Señor, su pecado, Padre eterno, que ellos puedan saber y conocer que tú eres Dios, el único Dios que salva, el único Dios que puede resolver, Señor, todos nuestros problemas, que puede darnos, Señor, la paz que solamente tú puedes darnos, el único Dios en el cual tenemos vida eterna. Que todos ellos, Señor, conozcan que tú eres Dios. Te pedimos, bendito Padre Celestial, que tú los cubras con tu sangre preciosa, Señor, que el enemigo, Señor, no los toque. Y que tampoco, Señor, a tu iglesia. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y les voy a pedir que tomemos nuestros asientos, por favor. En esta tarde que estudiamos esta porción del Evangelio, el Señor Jesús, a lo largo de estos 3 capítulos, tanto el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo número 16, muchos de los estudiosos estos 3 capítulos lo conjuntan como el mensaje de despedida de nuestro Señor Jesucristo. Y en lo que a nosotros nos lleva semanas el estudiar cada uno de estos capítulos y cada una de las porciones, los discípulos recibieron todo este mensaje en una misma noche, que el Señor les habla a ellos y les da a conocer parte de los planes que tenía el Señor para ellos. Comienza hablándoles que era necesario, que Él debía de morir y que Él debía de irse. Pero también en esta porción de este pasaje que leemos les habla que en su lugar les enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Cuando ellos reciben toda esta información por parte de nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban en un estado conmocionado, en un estado primeramente de shock al recibir las noticias por parte de nuestro Señor Jesucristo, y posteriormente abrumados. En un inicio el Señor les habla y les dice que alguien de los que estaba con Él habría de entregarle. También les dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir. También les habla que del mundo los iba a aborrecer y por ende también el mundo los iba a perseguir. Demasiada información para ellos en ese momento, que inunda su corazón de tristeza, inunda su corazón. Estaban agobiados. Y si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, ¿estaríamos nosotros en la misma situación? Aquel maestro, aquel que estuvo con nosotros durante su ministerio y de repente recibir esas noticias. Ese era el estado que ellos se encontraban. Pero como preámbulo para poder entender un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, si nosotros nos vamos a la definición de la palabra consolar, esta significa que es un verbo, dice aliento de vida,
que da el oxígeno para poder continuar y seguir adelante. La palabra como tal, consolador, pudiese ser alguien que también da aliento para continuar. Pero en la definición griega de Paracletos dice que se entiende como un abogado, el cual te defiende, o algún testigo que testifica a nuestro favor, aquel que conforta, que aconseja, que fortalece en el momento de necesidad. Pero la traducción literal dice alguien llamado que acude a ayudar. Pero no cualquier persona puede acudir nada más a ayudar, sino solamente aquel que está capacitado para hacerlo. Por eso lo asemejan con un abogado, aquel que está capacitado para defender a la persona en el momento de necesidad. Y es por eso que el Señor Jesús ahora les recuerda que ellos iban a ser rechazados, que iban a recibir toda la oposición contraria del mundo. Por eso era necesario que ellos recibieran estas palabras. Iban a recibir al Consolador, aquel que está capacitado para brindarles la ayuda en necesidad, aquel que está capacitado para aconsejarlos, para confortarlos, para fortalecerlos en ese momento, en ese preciso momento en el cual ellos iban a recibir todo el odio contrario. Para eso los estaba preparando el Señor Jesús, y para eso se tomó ese tiempo, para estarles hablando a lo largo de todo ese tiempo. En los 3 capítulos les menciona del Espíritu Santo, y les vuelve a mencionar y les vuelve a mencionar del Espíritu Santo que ellos habrían de recibir. Era necesario que a ellos no les quedara la menor duda de lo que significaba el que ellos iban a recibir al Espíritu Santo, para que ellos entonces no tuvieran ningún tipo de tropiezo. Y lejos de sentir tristeza, el Señor les estaba alentando y los estaba preparando para que ellos no tuvieran desaliento. Por eso el Señor Jesús en un momento les reprocha del porqué de su tristeza, que los estaba inundando al sentirse la ausencia de nuestro Señor Jesucristo, físicamente la ausencia. Pero hasta ese momento ellos no entendían que iba a estar en su lugar el Espíritu Santo, quien tendría aún mayor cobertura, quien tendría aún mayor ministerio, porque iba a estar con ellos todo el tiempo y con toda la humanidad. Dice en el versículo número 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Les da a conocer la condición, que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. No podría ser al revés. No podría venir el Espíritu Santo antes. Tendría que ser necesario que nuestro Señor Jesucristo tuviera que partir. Y solamente Dios puede tomar el lugar de Dios. Solamente el Espíritu Santo, siendo Dios, era el único capacitado para tomar el lugar de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Nadie más puede usurpar el lugar de nuestro Dios. Aquellos que creen que son vicarios, aquellos que se creen profetas y creen que pueden usurpar el lugar de Dios, es una verdadera blasfemia, porque nadie puede ocupar el lugar de Dios.
Se dice de una anécdota de un reportero que cuando llegó el Papa Juan Pablo a los Estados Unidos en una de sus visitas, estaba tan emocionado que dijo: Dios ha llegado a los Estados Unidos. Estaba pronunciando una verdadera blasfemia, porque nadie puede ocupar el lugar de Dios, sino solamente Dios, y para eso era necesario que viniera el Espíritu Santo a hacer la labor regeneradora de salvación en el alma del hombre por la fe. Solamente por la fe del creyente es la única manera de que puede morar el Espíritu Santo en el creyente. Y el Espíritu Santo por eso tiene tanta relevancia. Es una persona de la Divina Trinidad. El Espíritu Santo no es una paloma, no es un fantasma. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, es Dios mismo, el que viene. Dice Anne Graham, la hija del evangelista Billy Graham, dice: es el Espíritu Santo Jesús en mí. Por eso les dice el Señor: os conviene que yo me vaya. Ellos iban a recibir al Espíritu Santo, al mismo Jesús, pero ahora que mora en nosotros y mora en todos nosotros. Este es el ministerio del Espíritu Santo en el mundo, de encarar al hombre con su pecado, pero también de aquel que no cree. Y dice en San Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es necesario que el hombre sea confrontado con su pecado. Es necesario que haya el redarguir. Es necesario que el mundo quede convicto por el pecado. Y es necesario que los adversarios de nuestro Señor Jesucristo queden convictos por el pecado. Es necesario que el hombre entienda, por eso es necesario convencer, dice el hombre. Y convencer al hombre no es: ándale, sí, cree, sino es confrontarlo, primeramente, encararlo como pecador. Lo mismo que hizo Natán con David en su tiempo. No ocultó su pecado ni tampoco fue partícipe de su pecado. Lo confronta y le hace ver que él había pecado delante de Dios. Lo sacude, lo encara con su pecado. Porque Dios es así, mis amados hermanos. Él no va a ocultar ni va a solapar nuestro pecado. Es necesario que nosotros seamos encarados, es necesario abrir la herida, porque nos duele reconocer que somos pecadores. Nos rehusamos a reconocer que somos pecadores. Nos rehusamos a reconocer que le hemos fallado a Dios. Por eso es necesario abrir esa herida, encararnos con nuestro pecado. Pero Él también tiene la cura para esa herida. Por eso el Espíritu Santo es eficaz para la salvación de las almas. Dice en Hechos 16:14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella. Es el único que puede, el Espíritu Santo, abrir el corazón del hombre para que podamos entender y escuchar la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros queremos. No es lo que nosotros queremos para nosotros y para nuestra familia.
No es lo que nosotros le pedimos al Señor, que el Señor abra nuestro corazón como esta mujer Lidia para escuchar su palabra. No es lo que nosotros anhelamos. Cuando el Señor nos confronta con nuestro pecado, cuando nos duele nuestro pecado, cuando nos entristece nuestro pecado, no es lo que nosotros queremos, que el Señor abra ahora nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo. Esta es la obra salvadora que hace el Espíritu Santo a los corazones. Y si nosotros lo queremos para nuestra vida, ¿no lo queremos también para nuestros familiares? ¿No lo queremos también para nuestros seres queridos? Yo creo que todos lo queremos también de la misma manera, que se ha abierto el corazón de ellos como se abrió el corazón de esta mujer Lidia, y que penetre la palabra de Dios en ellos de la misma manera, que no sean incrédulos, que no endurezcan el corazón, que no le cierren la puerta al Espíritu Santo, que no haya excusas, que no haya pretextos. De lo contrario, seremos juzgados en el día postrero y entonces no tendremos excusa cuando estemos delante de Dios. No hay mayor transgresión y no hay mayor pecado que el cerrarle la puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo. De tomar una posición opositora, equivocada, contraria a recibir al Señor en nuestro corazón. Como dice en Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es capaz de cerrar la puerta, de rechazar esta palabra al que habla desde los cielos, a nuestro mismo Dios? Dice en Hebreos 12:25: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Qué pasaría si nosotros rechazamos al Espíritu Santo? Si negamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cruento en la cruz para salvación. Es como ponernos una sentencia de muerte, como aquellos que van al pabellón de la muerte, que estando vivos ya están declarados muertos legalmente porque han recibido una sentencia. Solamente están en ese pasillo esperando a ser confrontados con la muerte, a que su sentencia llegue a su tiempo. Dios quiera que nosotros no seamos declarados con esta sentencia de muerte. Antes, al contrario, el Señor, esa sentencia de muerte que teníamos, por el pecado de nosotros, lo quitó para salvación de nosotros. Es importante ser sensibles nosotros a la palabra de Dios. Es importante nosotros no rechazar ni cerrar la puerta para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Dice en San Juan 16:10, dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia. Nuestro Señor Jesucristo era justo. Sin embargo, en aquel mundo representado por el pueblo judío, ellos que esgrimieron la ley,
Ellos declararon que este justo debía morir. Dice en San Juan 19:7, dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. No merecía morir. Nuestro Señor Jesucristo era justo, pero murió por causa del pecado, por causa de nosotros. Y le alabamos y le damos la honra y la gloria a Dios porque de esta manera nos libró de ese pabellón de la muerte. Y eso es parte del ministerio del Espíritu Santo, venir a convencer al mundo de esto. Que el mundo sepa y conozca que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para salvación de nosotros. Que Él era justo y que no debía morir, pero murió por el pecado de nosotros, por el pecado de cada uno de nosotros. Él no era culpable, pero se hizo culpable para quitarnos a nosotros esa sentencia de muerte, de culpable. Y ahora el Espíritu Santo por eso lo testifica. Dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alabado sea nuestro Dios y le damos gracias a Dios porque esta es la obra del Espíritu Santo que hace en la humanidad. Solo nuestro Señor Jesucristo es el único justo y solo nuestro Señor Jesucristo es el único que puede justificarnos a nosotros. Nuestras vestiduras están manchadas del pecado, pero Él viene y nos cubre con su justicia y nos justifica y nos hace justos solamente por su misericordia. Dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. De manera que el Señor es el que nos justifica. Y no hay nada más que nosotros podamos hacer. Dice la palabra de Dios, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nuestros intentos de hacer justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Solamente Él es el único que a nosotros nos puede justificar. Nada hay que nosotros queramos hacer en este mundo para adquirir un poco de justicia, porque no puede ser así. Y dice ahí mismo en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, dice mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Esto es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No somos nosotros ni son nuestras obras, sino es a través de su misericordia y de su gracia, de ese sacrificio tan grande que somos nosotros, puestos así. Y dice en Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La única manera de nosotros poder ser partícipes de la justicia de nuestro Dios es a través de la fe, es a través de creer en Él. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, convencernos de nuestro pecado. Y nosotros por fe creemos
en el sacrificio cruento en la cruz que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Y por esa fe nosotros es que adquirimos ese manto de justicia para cubrir la suciedad y para cubrir nuestras vestiduras que están sucias por el pecado. Es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nosotros, en todo creyente. Por eso es insensato no creer en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es insensato rechazarlo. ¿Quién más nos va a poder cubrir de justicia sino Él? ¿Quién más nos va a poder presentar delante del Padre y librarnos del juicio eterno y de la condenación eterna si no es nuestro Señor Jesucristo? El único resucitado entre los muertos, el único que ahora recibió la gloria y está sentado a la diestra de Dios Padre, recibiendo Él toda la gloria y el honor por haber vencido, mientras que el príncipe de este mundo será echado fuera, ha sido ya vencido. Y esta es la suerte que llevan aquellos que rechazan la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Llevan la misma suerte que el enemigo, ser echados en el lago de fuego. La cruz condenó a Satanás. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es la victoria de nuestro Señor Jesucristo y por ende de todos nosotros, porque gracias a la victoria nosotros somos ahora redimidos y hechos hijos de Él. Aunque muchos en su momento, en aquel momento que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, creyeron haber ganado, creyeron haber pensado, ya todo está hecho, ya está terminado, ya está este justo muerto. Pero sabemos que no fue así, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó y venció. Por eso a quienes rechazan al Señor reciben el mismo juicio que va a recibir y que recibe Satanás de todo aquel que no cree. Y si no lo cree, mi amado hermano, nos lo confirma en Apocalipsis 20. En el capítulo número 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en ese mismo libro, en sus versículos 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, juntamente con Satanás. Esa es la suerte que le espera a aquel que rechaza a nuestro Señor Jesucristo. La misma que a Satanás. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestros ojos abiertos y seamos sensibles a que el Espíritu Santo, y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra redentora en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo lleve a cabo el ministerio de convencernos, de redarguir nuestro corazón, de confrontarnos, por doloroso que sea, con nuestro pecado. Si es necesario que abra la herida. Amén. Pero también tenemos al Consolador. Por eso le llama el Señor Jesucristo el Consolador, el único capacitado para confortarnos, para fortalecernos, para aliviar ese dolor que deja el pecado, pero que gracias a eso nos hace partícipes de la salvación.
Y no seremos de este grupo que va a ir al lago de fuego y azufre juntamente con aquel que fue vencido. Líbrenos, Dios, de que su iglesia sea parte de eso. Líbrenos, Dios, de que rechacemos y de que luchemos y que estemos forcejeando con el Espíritu Santo. Que no querramos que entre en ciertas áreas de nuestra vida. Solamente en estas áreas y en estas áreas no podemos forcejear con el Espíritu Santo, porque es lo mismo que cerrarle la puerta de nuestro corazón. Dice en el versículo número 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es, ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo. Dice en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Espíritu Santo es importante que nosotros también lo dejemos, que nos guíe, que guíe a su iglesia como guió a la iglesia primitiva y a sus discípulos. Que dejemos que sea revelada la voluntad del Padre hacia nosotros a través de su palabra, para que sean compartidos los dones de nuestro Señor Jesucristo y los dones del Espíritu para con nosotros y dejarnos guiar, dejarnos ser transformados por completo en nuestra naturaleza pecaminosa interior por una nueva naturaleza. Es importante y es necesario. Dice en el versículo número 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Se refiere a la revelación que ellos iban a recibir, inspirada por el Espíritu Santo, y lo que ellos iban a escribir. Recuerden que en el momento en que ellos tenían las escrituras nada más estaba la ley de Moisés, los libros proféticos y los salmos. Y a través del Espíritu Santo, de la inspiración del Espíritu Santo, fue revelada la palabra de Dios. Y al día de hoy tenemos 66 libros en la palabra de Dios. Dice en 2 de Corintios 3:17, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Somos transformados, cada uno de nosotros es puesta en nosotros esa nueva naturaleza. Pero debe de haber un corazón dispuesto para que el Espíritu haga la obra en nosotros, para que el Espíritu saque eso malo de nosotros, hasta lo más doloroso, y ponga una nueva naturaleza en nosotros. Y entonces sean exaltadas las virtudes y los dones del Espíritu Santo, de nuestro mismo Señor Jesucristo en nosotros. Así como Él nos dio ejemplo a través de su ministerio. Pero solamente se logra a través de una comunión íntima con Él. Una comunión la cual está inspirada en la palabra de Dios, que les fue revelada a los siervos de Dios y que está inspirada y plasmada en la palabra de Dios. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras, porque en ella tenemos la palabra de Dios, en ella nos dan a conocer los pensamientos que tiene nuestro Dios para con nosotros. En ella podemos encontrar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo.
y ser parte de nosotros. En ellas podemos nosotros encontrar sabiduría, amor. En ellas podemos nosotros encontrar poder cuando estamos temerosos. Podemos encontrar humildad cuando tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Podemos encontrar prudencia si somos muy impulsivos, paciencia si no somos pacientes, santidad única, ternura. Todo esto el Espíritu Santo nos lo hace comprender a través de su palabra. Por eso es necesario escudriñar su palabra y dejar fuera toda filosofía extraña, todo engaño extraño, para que nosotros recibamos esta palabra de Dios. Ahora el Espíritu Santo es nuestro maestro de maestros. El Señor Jesús en su momento fue el maestro de los discípulos. Ahora el Espíritu Santo es nuestro maestro. Es el que nos instruye y nos guía a través de la palabra de Dios. A través de la revelación que hace el Espíritu Santo y que se las da a conocer a los discípulos. Les da a conocer las instrucciones. Entonces fue inspirada la palabra de Dios. Es decir, se escribió todo aquello que Dios le reveló. Y posteriormente nos dejó la palabra de Dios, estos 66 libros, para que nosotros los escudriñemos, para que sea iluminada nuestra mente, para que sea abierto todo nuestro entendimiento. Ahora tenemos la palabra de Dios. Y no hay nada más que estos 66 libros. No hay libros más que han intentado añadirle. Ha habido gente que al día de hoy todavía dice que el Señor le revela, que el Señor le habla. Y traen doctrinas equivocadas. La palabra de Dios fue revelada. Ya fue revelada y está inspirada y está escrita en estos 66 libros. No debemos de buscar nada más. Debemos de preocuparnos porque se nos abre el entendimiento para que estos 66 libros, esta palabra de Dios, la podamos nosotros entender y asimilar. Y entonces sea revelada a nosotros a través del Espíritu Santo. Y podamos vivir conforme a ella y podamos entonces ser guiados por el Espíritu Santo, ser enseñados por el Espíritu Santo, ser enseñados por el Maestro de Maestros. Es necesario ahora nosotros estudiar la palabra de Dios, inclusive memorizarla, para poder nosotros recordarla cuando nosotros necesitemos de esta palabra de Dios. Y hacerla nuestra. Y caminar con la seguridad de que Dios está con nosotros. Eso es parte de lo que hace la labor del Espíritu Santo en nosotros. Darnos el entendimiento de su palabra. Darnos a conocer lo ya revelado. Todo lo que nos interesa. Todo lo que nos acontece. Inclusive todo lo que deseamos en nuestro corazón está en la palabra de Dios. Todo lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y el buscar otras cosas o el tratar de adoptar otras nuevas filosofías es totalmente erróneo y equivocado. Dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna doctrina humana
tiene el poder que tiene la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Ninguna palabra humana puede redarguir, puede confrontar con el pecado. Ninguna palabra humana puede hacer la labor redentora en nosotros. Y hay todavía sentencia para aquellos que intentan usurparla. Dice en Apocalipsis 22, 18 y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No hay nada más que buscar ni nada más que queramos nosotros adoptar. La palabra de Dios está aquí y la tenemos a nuestro alcance, mis amados hermanos. Podemos escudriñarla, podemos memorizarla y podemos en ella adquirir el conocimiento y la sabiduría y todos los dones del Espíritu Santo. Por eso dice en los versículos 14 y 15: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros, el Espíritu Santo nos hará saber lo que el Padre tiene para nosotros. Nos dará este conocimiento y nos abrirá nuestro entendimiento para que nosotros podamos conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que y su voluntad. Cuando nos encontremos en una encrucijada, en una decisión, es importante acudir a la palabra de Dios. Cuando haya en nosotros planes, cuando haya en nosotros deseos, pues debemos primero acudir a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos hará a saber qué es lo que nosotros debemos hacer. Y así en toda nuestra vida, eso es dejarse guiar por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso el Espíritu Santo glorifica y es testigo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el consolador que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso era la condición y era necesario que nuestro Señor Jesucristo se fuera para que viniera el consolador. Y si nosotros estudiamos y vemos los atributos del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos ahora entender por qué era necesario que nuestro Señor Jesucristo se fuera y nos dejara el consolador. Porque la obra del Espíritu Santo abarca todo. Y porque no necesitamos nada más en nuestra vida. No necesitamos nada más para seguir adelante. Y le damos gracias a Dios porque recibimos el consuelo, nos conforta en necesidad, porque Él está capacitado y acude a nuestra necesidad, porque es nuestro abogado, porque testifica a nuestro favor, porque nos sacó del pabellón de la muerte, porque nos abraza con su manto de justicia, limpia nuestro pecado y nos presenta ante el Padre. Y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Tomemos la mejor de las decisiones, mis amados hermanos, y no seamos como los otros insensatos, a los cuales, además de borrarse del libro de la vida, están en el pabellón de la muerte, muertos en vida, esperando juicio, luchando
con el Espíritu Santo. No seamos como aquellos insensatos y entreguémosle todo nuestro corazón a nuestro Dios, aún aquellas partes dolorosas y aquellas partes, porque acuérdense que el Señor sanará esa herida y nos dará la paz que nadie más nos puede dar. Oremos, mis amados hermanos. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios y Dios añada bendiciones su palabra y que su palabra se quede en nuestros corazones. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, porque un día, Señor, pensaste en nosotros, Padre eterno. Gracias, bendito Dios, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque nos has hecho partícipes, Señor, de esa victoria. Gracias, bendito Padre celestial, por tu Santo Espíritu, por tu Consolador, Señor. Gracias, bendito Dios, porque redarguye nuestro corazón, porque nos hace ver, Señor, nuestro pecado. Perdónanos, bendito Padre celestial. Ayúdanos a entregarte todo nuestro ser, todas, Señor, las áreas de nuestra vida, para ser, Señor, guiados por ti. Gracias, bendito Dios, porque tú, con ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, nos hiciste partícipes de una salvación tan grande que nada ni nadie, Señor, nos puede ofrecer sino solamente tú. Gracias te damos, bendito Padre celestial, porque has enviado, Señor, a tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que more en nosotros en todo momento, Señor. Permítenos también, Señor, abrirle la puerta, Señor, y dejarnos, Señor, guiar. Entregarte, Señor, todo. Que tú hagas, Señor, y renueves nuestra vida, Señor, desde lo más profundo. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor, porque sabemos que en ellas encontraremos, Señor, todo, bendito Dios, la respuesta, Señor, a nuestro sentir, a nuestras dudas, Señor, a nuestros anhelos. Los ponemos, Señor, en tus preciosas manos, nos ponemos en tus manos preciosas. Y ponemos en tus manos preciosas, Señor, a nuestros familiares, para que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra redentora en ellos, redarguya, Señor, esos corazones. Y que sean, Señor, partícipes y que un día, Señor, estén aquí, Señor, delante de ti, alabándote, bendiciéndote, Señor, como parte, Señor, de la promesa maravillosa del abrirte la puerta, Señor, de por fe, Señor, creer, recibirte en nuestros corazones. Y que sean partícipes, Señor, nuestros familiares también de esta salvación tan grande. Los ponemos en tus manos preciosas, oh precioso Salvador. Gracias, Señor, por cubrirnos, Señor, con tu manto de justicia. Gracias, bendito Dios, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a darte el primer lugar en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora, puestos de pie, vamos a leer nuestra bendición que se encuentra en número 6, en sus versículos del 24 al 26. Y la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y terminamos con nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.